Bienvenidos a estos pequeños encuentros referente a la fuerza en el espacio, en un nuevo ejercicio en colaboración de Bárbara, ¿sí? Mi participación en este sentido en una eh, cátedra de mecánica para ingenieros. Tenemos lo que son las fuerzas en el espacio, haciendo pues referencia a este entretenido espacio o área. En este capítulo, en este video, tenemos lo que son las fuerzas en el espacio. En donde, un ejemplo sencillo, se busca estabilizar un árbol parcialmente, ¿no? Donde hay cables A, B, sí, en este sentido A, sí, tenemos B en un punto y vamos a trenzar lo que es un cable de amarre del tronco a un punto específico que es B. En este caso, se tiene una tensión AB de 4.2 kilonewton. Sí, es decir, este cable sería nuestra magnitud, es nuestro vector que iría a B en ese sentido. ¿Sí? Ahora, en este espacio nosotros vamos a tener como figura dentro del ejercicio en un ángulo de 40 tanto en el plano Z con el Fs, que es el vector reflejo, ¿sí?, de nuestra magnitud como tal. En este ejercicio nos van a pedir las componentes en las fuerzas ejercidas por este sobre ese árbol y sus respectivos ángulos θx, θy y θz. En este sentido, sabemos que las componentes son las que están sobre los ejes Fy, Fx, ¿sí?, y Fz. Recordando que los ángulos van desde los ejes, en este caso Z, hasta el vector, en este caso una tensión, el cable, ¿sí? En este caso, vamos a darle respuesta al primer componente, a la primera interrogante, donde nos piden esas componentes, donde tenemos este ángulo, ¿sí? En este caso vamos a encontrar Fy, ¿sí?, y Fs. Uno de los primeros pasos es armar lo que es el plano XZ con el Y, o plano Y XZ. Sí, ya que el plano es este que está aquí, este cuadro que se puede formar imaginariamente es este que está aquí, donde se va a reflejar siempre esta componente del vector sombra, que es Fs. ¿Sí? Siempre en este vamos a encontrar a través de este ángulo de 40 grados, aquí con respecto a la vertical o la horizontal, estas componentes, porque se forma mi triángulo correspondiente. ¿Sí? Y de acuerdo a mi ubicación de mi fuerza, tenemos que Ty es igual a 4.2 por el seno del ángulo, porque es el opuesto y va en sentido negativo, por esto da negativo. Y xz va hacia el eje positivo, este queda positivo multiplicando mi tensión, porque es mi tensión de cable AB para soportar, es 4.2 kilonewtons, dándome 3.22. ¿Sí? Bien, listo con la primera incógnita. Vamos a darle continuidad a lo que es la segunda incógnita, que es los ángulos correspondientes, ¿no? Donde vamos a tener este ángulo de 40 grados con respecto a lo que es Fs, ¿sí? El vector, ya estamos como en el piso, ¿sí? En este caso vamos a encontrar lo que son las componentes. En este caso vamos a encontrar lo que son las componentes Fx, que es el mismo vector espejo que está acá, ¿sí? Fx y Fz. En este caso, Fx es por el seno, ¿sí? Y Tz, o sea, la tensión en Z, es por el coseno, ya que está en el ángulo adyacente. Dato importante es que el ángulo puede estar de este lado, puede estar de este lado, de este lado. Y lo importante es que el ángulo el lado que esté tocado por el ángulo es el adyacente. Entonces aquí, sin el examen, sin algún ejercicio, lo encuentran, es cuestión de ubicar. El que esté aquí es por el coseno y el que no esté, el que esté al frente, es por el seno. ¿Sí? Es lo más difícil o las combinaciones que puedan existir dentro de un ejercicio de este tipo, pues. Y la mayoría se resuelve de igual manera.
Ahora bien, ya ubicado los vectores como tal, las magnitudes, simplemente hacemos coseno inverso donde tenemos el cateto adyacente entre la hipotenusa y siempre vamos a dividir el fx, en este caso, por la total, fy entre la total en la fuerza total y fz o tz entre el total de 4.2 que es la fuerza, y simplemente aplicamos esa división y el coseno inverso y obtenemos lo que es los ángulos, vamos a decirlo así, los ángulos con respecto a cada una de las componentes, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Haciendo ya un resumen, nos pidieron fue calcular las componentes tal cual lo hemos resuelto, destacando que los ángulos pueden estar en cualquier posición, ¿sí? Con respecto a la eje Z o el eje Y. Es importante delimitarlo siempre que hay un plano vertical que se va a formar y un plano horizontal, que a través de la trigonometría siempre vamos a calcular lo que son las componentes y ya tenemos nuestros ángulos respectivos, ya haciendo este collage de este ejercicio. En este sentido hemos llegado al final, agradeciendo a todos los colaboradores para la realización de este video. Espero que sea de agrado. Hasta un nuevo encuentro. No olviden suscribirse.